hermanos, ¿cómo están? Bendecido domingo en Cristo y María. Necesitaba volver a hacer, hermanos, este programa sobre Nuestra Señora de todos los pueblos. El día de ayer subí un video para las personas que llegaron a verlo, hablando sobre la sobrenaturalidad de esta aparición, que de hecho me llegó a mí a tener mucha confusión de que si era realmente una aparición verdadera o no, porque la Virgen habló bien del socialismo, entonces yo pensaba, la Virgen, ¿cómo va a hablar bien del socialismo, no? También otra de las cosas que me hizo dudar fue que la Virgen haya dicho que se debe emitir un decreto para poder anular el ayuno antes de la comunión. Esto lo dijo básicamente para que más personas puedan acceder a la comunión cuando están en la misa y de repente no están en ayunas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo la Virgen va a contradecir algo que la iglesia dice? Entonces, estas eran mis dudas, ¿no? También hablaba de las leyes que deben ser cambiadas en la iglesia, ¿no? Las leyes pueden y deben cambiarse, pero la doctrina debe seguir intacta. Entonces, como yo les había dicho, no conocía en su totalidad esta aparición, así que me puse a leer toda la aparición, todos los mensajes. Es una aparición de 200 hojas, hermanos, no es mucho. Y básicamente esta aparición se resume en la proclamación del quinto dogma mariano. Pero han habido algunas dificultades teológicas, por lo cual se pueden haber sido estos los problemas para que esta aparición se apruebe. Es bueno decir, hermanos, sí, decir que esta aparición no es que se esté negando en este pontificado, sino es que la negación viene desde la Congregación para la Doctrina de la Fe desde hace tiempo. La Doctrina de la Fe sí emitió un veredicto en cuanto a la sobrenaturalidad, a la no sobrenaturalidad de esta aparición. Vamos a hablar básicamente, cronológicamente, las fechas de aprobación y de no aprobación, ¿ok? En 1958 no se terminó toda la investigación por parte del obispo local, pero se tenía que dar una declaración de tipo disciplinaria, así que dio esta publicación esta declaración la dio como no sobrenatural y se prohibió la devoción pública de esta aparición. Esto fue en 1958. Luego, en 1961, los profesores de teología pidieron al Papa reabrir las investigaciones sin efecto alguno. En 1974, aquí es cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe hace un pronunciamiento. Dicen, declara esta aparición como no sobrenatural, pero permite la devoción. En 1996, Monseñor Boomers autorizó la veneración, pero sin declarar esta aparición como sobrenatural. Esto fue en el 96. Luego, en el 2002, Monseñor Punt, el obispo de Haarlem, declaró esta aparición como sobrenatural. El obispo de Haarlem, en este momento, en el 2002, sí la declaró como sobrenatural. Pero en el año 2005, la Congregación para la Doctrina de la Fe ya no volvió a emitir otro pronunciamiento de aprobación de sobrenaturalidad de esta aparición, pero pidieron el cambio de la oración original. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos, era un problema teológico que la Virgen diga la que una vez fue María y que ahora es la Señora de todas las naciones, ¿no? Y que ella no quería, en esta aparición no quería ser llamada María, ¿no? Entonces, esto quizás era un problema para ellos. Yo les voy a contar qué es lo que sucedió. Primero, la oración original dice lo siguiente: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra, deja que el Espíritu Santo viva en los corazones de todas las naciones, para que puedan ser preservados de la degeneración, el desastre y la guerra. Que la Señora de todas las naciones, que una vez fue María, sea nuestra abogada. Amén. Entonces, la parte donde dice la que una vez fue María, la Congregación para la Doctrina de la Fe pidió que se cambie a la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, fueron en total 56 visiones que recibió la señora Biederman. Básicamente ese fue el motivo por el cual la Congregación para la Doctrina de la Fe pidió el cambio en la oración, porque como les dije, para ellos probablemente era un problema teológico. La Virgen, les voy a explicar más o menos qué es lo que dijo la Virgen. Ella, en el primer encuentro que tuvo con la vidente, la señora Biederman, estaba sentada junto al fuego con sus hermanas y el sacerdote local, cuando de repente apareció una luz en una habitación contigua
y la vidente siguió la luz y empezó a aparecer una silueta femenina. Al hablar con ella, ella se dio cuenta que era la Virgen María y le preguntó esto, ¿no? O sea, ¿es usted la Virgen María? Ella le contestó, además me llaman madre. La dama no desea ser llamada Nuestra Señora o María. Le dijo que alguna vez fue llamada María, pero que ahora estaba asumiendo un nombre totalmente nuevo. Yo soy la dama de todas las naciones, que una vez fue María. Entonces, esto era lo que yo no podía entender, ¿no? Lo que yo decía y que muy probablemente muchos teólogos pensaban, pero la Virgen, ¿por qué dice que ya no quiere ser llamada María, siendo ella que es la madre de todos? Y ahora quiere ser llamada dama, ¿no? La dama de todas las naciones. Entonces, esto puede llevar a pensar de que probablemente la Virgen no tendría por qué contradecirse, pero cuando uno lee toda la aparición, cae en la cuenta de que es que no es que ella se refiera a que ella nunca más quiere ser llamada madre o quiera ser llamada María, sino es que a lo largo, en esta aparición, ella quiere ser reconocida como la dama de todas las naciones, ¿no? En esta aparición, hermanos, definitivamente uno de los puntos básicos es la aprobación del quinto dogma mariano. En todo eso se basa esta aparición, ¿no? Ella dice en esta aparición que el celibato es la gran fuerza de la iglesia. De hecho, algo de que muchas personas dicen que esta aparición no es real, que esta aparición no es real, cuando ella dice que el Papa Pío XII era el que iba a aprobar la declaración del quinto dogma mariano, pero murió y no la declaró. Entonces ella le dijo a la vidente, no te preocupes, el siguiente Papa lo va a hacer. Yo creo que la respuesta ante esto, hermanos, es que todos los papas están llamados a declarar el quinto dogma mariano, pero en su libertad quizás no lo han hecho por uno u otros motivos, por uno u otro impedimento, pero cada uno de ellos ha sido llamado a proclamar el quinto dogma mariano. Entonces, no es que la Virgen de repente haya dicho un papa lo tiene que hacer pero no lo hace, ya es falso, no, es que sino es que cada uno está llamado a proclamar este quinto dogma mariano y quien no lo hace, el siguiente lo tiene que hacer, pero si no lo hace, finalmente alguien lo hará. Ahora, vámonos al mensaje de este problema teológico para muchos sobre que una vez ella fue llamada María, ¿no? Ella le dijo el 6 de abril de 1952, tú tienes que escuchar y transmitir bien lo que hoy te digo. Di a los teólogos, se dan cuenta, esto ya era un problema teológico en esos tiempos, di a los teólogos que no estoy contenta con el cambio de la oración. ¿Qué pasa? Que el cambio de la oración ya se estaba dando antes de la Congregación para la Doctrina de la Fe emita ese juicio sobre el cambio de la oración. Esto ya venía durante las apariciones, que, como les digo, tenía estos problemas teológicos de asumir que la Virgen diga que una vez fue María y que ahora es la dama de todos los pueblos. Entonces di a los teólogos que no estoy contenta con el cambio de la oración, que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Esto debe quedar así este tiempo, es nuestro tiempo. De modo que el cambio, y aquí explica por qué el cambio de estas palabras, de asumir que ella ya no es María en ese entonces, de modo que fue el cambio que tuvo lugar en el sacrificio de la cruz. El Señor y Creador eligió entre todas las mujeres a Miriam o María, para ser la madre de su divino Hijo a partir del sacrificio de la cruz. Ella se convirtió en la Señora corredentora y abogada. Esto fue anunciado por el Hijo en el momento de su regreso al Padre. Por esto yo traigo estas palabras en este tiempo. Y digo, yo soy la Señora de todos los pueblos, que un día era María. Di esto a tus teólogos, ¿no? Eso es lo que ella, la Virgen, dio esta explicación, el porqué del cambio de esta oración, ¿no? Y que según ella, esta oración debe permanecer intacta y no se debe dar este cambio. Bueno, estos son los mensajes que yo les había comentado sobre las leyes que pueden ser cambiadas en la iglesia. Dice la Virgen, después veo la Basílica de San Pedro, esto dice la vidente, la señora dice, hija, ahí ves al Papa,
de pontifical con 2 dedos en alto. Escucha bien. La doctrina es correcta, pero el Papa tiene la facultad de cambiar las leyes, para cambiar las leyes. La doctrina es correcta, pero el Papa tiene la facultad para cambiar las leyes. Pues que lo lleve a cabo. Veo todavía al Papa frente a mí, sentado y con 2 dedos en alto. Entonces veo una gran sala de reuniones donde el Papa está sentado y dice: hija, dice la señora, esas leyes pueden ser cambiadas, pueden serlo y tienen que ser cambiadas, es lo que ella dice. Las posiciones deben acercarse más que en Roma. Las posiciones deben acercarse más. Yo había entendido que cuando ella habla de posiciones, de repente no sé si se refiere a posiciones económicas, a clases sociales, pero dice que en Roma siga adelante y así se den el ejemplo a todo el mundo. Piénsalo y dilo. Repito, el amor es el primer mandamiento y junto a este, como unidos por un arco, la verdad y la justicia. Otra de las cosas que ella da en estos mensajes es trabajar con medios modernos. Dice: después veo al Papa ante mí y alrededor todo el Vaticano. Es como si un instante la señora se encontrara por encima de todo eso. Luego veo caer gotas sobre el Vaticano. Esas gotas vienen de la señora. Ella advierte: esta iglesia todavía tiene la oportunidad, pero no quiero decir más. He hablado del mundo moderno. ¿Por qué Roma no busca más medios y trabaja con un espíritu más moderno? Que recurran a esos medios para vencer a este espíritu del mundo. Los otros se ocupan del cuerpo. La iglesia tiene que ocuparse del espíritu. Ahora tiene una gran oportunidad porque la humanidad está buscando. La cuestión ya no es contra las naciones, sino contra el espíritu. Entonces acá básicamente lo que a mí me había llevado a la duda también es que la Virgen diga que se tiene que buscar medios más modernos para trabajar con un espíritu más moderno, para poder vencer al espíritu del mundo, ¿no? Otro mensaje, a ver, que me dejaba así pensando: sentarse a la mesa en ayunas. Esto es lo que les había comentado. De repente la sala se convirtió en una iglesia grande y llena de gente, en medio a la cual estaba la señora y yo, mirando. Entonces escuché la voz de la señora que decía: se tendrá que promulgar un decreto y así se hará, estableciendo que ya no sea necesario estar en ayunas para poder comulgar. Hay tantas personas que precisamente cuando están en la iglesia podrían sentir una gran necesidad de recibir la comunión y sin embargo se ven impedidas por no estar en ayunas. Entonces la señora indicó a esos hombres y dijo: esos hombres también fueron de la calle a la mesa. Y enseguida vi por un instante aquella sala. Un nuevo decreto. Mira, dijo la señora, primero se acercan pocas personas a recibir la comunión. Entonces oí de pronto una voz como si viniera de afuera y que promulgaba el decreto. Y entonces vi cómo las personas acudían en gran número a la Sagrada Misa. Así tiene que ser y así será, dijo la señora. ¿Ves ahora la diferencia? Y de repente desapareció y se fue. O sea, básicamente en este mensaje la Virgen le dice que se tiene que promulgar un decreto para que se anule el ayuno antes de comulgar, para que más personas puedan acudir a la comunión. Ese es el mensaje que a mí también me había llevado a dudar de cómo la Virgen va a decir que algo contrario a lo que ya la iglesia determinó, como es el ayuno antes de acudir a la Santa Comunión, ¿no? Pero ella lo explica de que hay gente que tiene bastante necesidad de recibir la comunión y a veces se ven impedidas cuando no están en ayunas y están en la misa, ¿no? Entonces más gente va a asistir a la comunión si se promulga este decreto. Yo creo que estas son algunas de las cosas por las cuales de repente esta aparición no fue como que aprobada en su momento. Ahora, acá en esta aparición se habla del Concilio Vaticano II. Vamos a ver qué es lo que la Virgen dice. Las personas que siguen esta aparición, pero que están rotundamente contra el Concilio Vaticano II, ¿no? Que condenan el Vaticano II. ¿Qué dijo la Virgen? A ver, dice: yo te llevo conmigo, ahora dice la señora, y de repente estoy con ella sobre Italia, veo el Vaticano y entro con la señora en la Basílica de San Pedro. Caminamos por el pasillo del medio y nos detenemos más o menos en medio de la basílica. A ambos lados veo gradas, bancos que suben de forma escalonada.
En esos bancos veo sentados cardenales y obispos con mitras blancas. La señora dice: fíjate bien, son los obispos de todos los países. Entonces veo al Papa sentado con una tiara. Está sentado al final del pasillo del centro. En torno a él veo un par de eclesiásticos de pie. En una mano tiene un cetro y en otra mano la tiene con dos dedos levantados, en la posición acostumbrada. El Papa tiene un libro grande y grueso delante de él. Y la señora dice: escucha bien, hija, ya han habido cambios. Ya han habido cambios y otros están en preparación. Sin embargo, quiero traer el mensaje del Hijo. La doctrina es buena, no obstante, las leyes pueden y deben ser modificadas. Quiero decirte esto precisamente hoy porque el mundo se encuentra en una gran revolución. Nadie sabe en qué dirección hay que ir. Por eso el Hijo quiere que yo dé este mensaje. Entonces, acá la Virgen habla de los cambios que ya habían habido en esos tiempos. Recordemos que esta aparición fue en los años 50, Pío XII estaba ahí y nos hablaba de los cambios que ya se estaban preparando en la iglesia. Ella dice que la doctrina de la iglesia es buena, dice. No obstante, las leyes pueden y deben ser modificadas. Dice esto porque el mundo se encuentra en una gran revolución y nadie sabe por qué dirección hay que ir. Entonces, por esto, ella dice que en el Concilio Vaticano II, acá la doctrina está bien, pero las leyes pueden y deben ser cambiadas, ¿no? Esto es lo que ella dice en esta aparición. Quiero otra vez, más adelante, ella vuelve a hablar de que las leyes pueden cambiarse, ¿sí? A ver, vamos a ver lo que dice. Entonces la señora junta las manos, veo al Papa con los cardenales y los obispos. La señora dice como si se dirigiera al Papa: tú puedes salvar el mundo, ¿no? Ya lo he dicho otras veces. Esta es la oportunidad para Roma. Aprovecha este momento. Ninguna iglesia en el mundo es estable como la tuya, pero adáptate a tu tiempo e insiste en poner al día a los religiosos, sacerdotes, seminaristas. Insiste, llévalo a cabo hasta en los mínimos detalles. La doctrina permanece, pero las leyes pueden ser cambiadas. Haz que los hijos de este mundo gocen más del memorial de mi hijo. Luego la señora me dice: te he mostrado en el sueño cómo se puede lograr que se comulgue con mayor frecuencia. Esto te lo digo de Holanda y de todos los países en que no se hace. Entonces aquí nuevamente la Virgen se supone que le dice nuevamente, como dirigiéndose al Papa, ¿no? Que él puede cambiar el mundo, que aprovechen este tiempo, ¿no? Este momento, que se adapte. Estamos hablando del Papa Pío XII, ¿no? Que se adapte a su tiempo y que insista en poner al día a los religiosos, sacerdotes y seminaristas. Insiste que se lleve a cabo hasta los más mínimos detalles. La doctrina permanece, pero las leyes pueden ser cambiadas, dice. Las leyes pueden ser cambiadas. Haz que los hijos de este mundo gocen más del memorial de mi hijo. Entonces, básicamente ella se refiere en que las leyes en la iglesia pueden ser cambiadas para que la gente del mundo pueda gozar más del memorial de su hijo. Hermanos, déjenme sus comentarios qué es lo que piensan ustedes de estos mensajes. Yo he escogido los mensajes pues más, como les digo, los que me llevaban a dudar de esta aparición. La formación de religiosos era otro de los mensajes que me hacían dudar mucho de esta aparición. Pues no dice... porque acá se habla del socialismo, miren. Ahora veo pasar filas de jóvenes eclesiásticos. La señora dice... sin embargo, hay mucho que cambiar en la iglesia. La formación de los eclesiásticos tendrá que ser modificada, más moderna, una formación que sirva para este tiempo, pero buena, con el buen espíritu. La señora dice esto último con fuerza. Veo de repente una paloma que vuela alrededor de mi mano, la agarran, pero ella sigue volando alrededor. La paloma emana nuevos rayos. Entonces la señora señala al Papa y dice: hay que dar mayor espacio, más espacio social. Diversas tendencias se inclinan hacia el socialismo, lo cual está bien, pero esto puede hacerse bajo la dirección de la iglesia. La señora pone un rostro afligido y dice: hay muchísimo que cambiar en la formación.
Veo enormes corrientes contrarias, muchas oposiciones en contra de eso en la iglesia. Y entonces de repente la señora se va. Entonces yo pensaba, yo sinceramente nunca había escuchado en ninguna aparición anterior que la Virgen diga que el socialismo está bien. Pero ella dice que esto debe hacerse bajo la dirección de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes, hermanos? Repito lo último que dijo. Hay que dar mayor espacio, más espacio social. Diversas tendencias se inclinan hacia el socialismo, lo cual está bien, pero eso puede hacerse bajo la dirección de la iglesia, ¿no? Probablemente algo que cambiaría totalmente la visión del socialismo. No sé qué es lo que ustedes piensen. Y quería terminar con el mensaje que habla del último dogma de la historia mariana. Dice: la señora de todos los pueblos está de pie en el centro del mundo ante la cruz. Ella viene en este tiempo bajo ese nombre como corredentora, medianera y abogada. En la historia mariana ella será recordada bajo ese título. El nuevo y último dogma de la historia mariana será el de la corredentora y medianera. En este tiempo de angustia estoy como abogada. Que todos pidan, no importa quiénes sean o lo que sean. Que venga del verdadero Espíritu Santo. Esto es lo que tienen que pedir al Padre y al Hijo. La Santísima Trinidad reinará de nuevo en el mundo. La Señora está aquí como la abogada. Esto se trata del Creador, no de la Señora. Di esto a sus teólogos, pregúntales que si quieren difundir esta sencilla oración por todo el mundo y la Señora les dará fuerza y la capacidad para poder hacerlo. Entonces, hermanos, estos son algunos de los mensajes como que más polémicos que quería compartir con ustedes de esta aparición, pero que básicamente la aparición en sí se refiere a, pues, como ya había dicho al inicio, la proclamación del quinto dogma mariano, que la iglesia la prohibió por querer proclamar este nuevo dogma. No creo que haya sido esta la prohibición, como les digo, muy probablemente eran algunos de los mensajes que hablaban en esa época de, como este mensaje, ¿no? De la oración, la que una vez era María, probablemente la forma como ella interpreta lo del socialismo, o de repente el cambio de las leyes que deben haber en la iglesia. A ciencia cierta no podría decirles, pero sí queda bien claro, hermanos, que la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1974 pidió que no se rece de la forma original. Hermanos, estos son algunos de los mensajes de esta aparición. Yo les recomiendo leer toda la aparición, porque estos mensajes que yo escogí son pocos, en mayor cantidad. Básicamente la Virgen habla de la proclamación del quinto dogma mariano. Cada papa es llamado a proclamar este quinto dogma. Cada uno es llamado. Que no lo hagan es porque ellos usan su libertad, el libre albedrío que les dio Dios para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, hermanos, déjenme sus comentarios, qué es lo que piensan sobre esta aparición. ¿Ustedes creen que es una aparición del cielo? Creo que el quinto dogma mariano se va a dar cuando sea el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Yo creo que sea cuando Rusia se convierta, ¿no? Y el Papa Angélico proclame el quinto dogma mariano. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Déjenme sus comentarios déjenme sus comentarios, por favor. Que Dios les bendiga mucho. Espero haber dejado un poco más claro el video anterior, y que la Santísima Virgen les cubra con su manto protector a todos el día de hoy. La palabra del Señor.